aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de pastorear con un equipazo increíble pastoral, hombres y mujeres llenos del poder de Dios y líderes que están orando por tu vida. Si es tu primera vez, quiero decirte que antes que tú llegaras ya estamos orando por ti, pidiendo al Señor que nos permitiera tener un contacto contigo, pero sobre todo que la palabra de hoy sea de bendición para tu vida. Hemos estado en las últimas 3 semanas en una serie que hemos titulado Redención, una serie sobre Ruth. Y hoy vamos a cerrar la serie con el capítulo final, que sería el capítulo 4. Y el libro de Ruth es un libro que tiene 4 capítulos. Eso es lo que tiene, 4 capítulos. Y comienza con un hombre llamado Elimelech, que está casado con una mujer llamada Ruth. Noemí, no, equivocado, Elimelech era el suegro de Ruth. Casado con Noemí, que era la suegra de Ruth. Y Elimelech toma a su esposa, a sus hijos, y se van ellos como familia a una tierra que era lejana, una tierra que no era la tierra donde vivían, una tierra de otro país que de paso era un país que era enemigo de ellos, se llamaba Moab. Y Elimelech, Noemí, Quilión y Malón eran personas que eran de Belén, de Judá, en Israel. Y se fueron temporalmente a Moab, y allí, después de poco tiempo de su llegada, Elimelech muere. Ellos planificaron ir por poco tiempo y se convirtió en una pérdida, una muerte. Y se convirtió en un conflicto para muchos de ellos. Entonces Noemí pierde a su marido. Y en el proceso de la pérdida, pues ella con sus 2 hijos no le queda otra sino que echar para adelante, seguir el plan que habían seguido. Y siguen los jóvenes con su madre en este proceso. Allí en esa tierra, Malón y Quilión se casan con 2 mujeres. Cada uno se casa con una mujer. Quilión se casa con Orfa y Malón se casa con una chica moabita llamada Ruth. Y 10 años más tarde de estar casados con ellas, no tuvieron hijos. Pero lo que ocurrió fue que Quilión muere y muere también Malón. Y ahora Noemí se encuentra en una tierra extranjera. Y para los que somos emigrantes, aquí la mayoría somos emigrantes, sabemos lo difícil que es emigrar. Con 2 nueras. Y la ley de la época era una ley que era pro hombre 100%. Y la mujer al tener un marido que moría, por ley y por tradición y costumbre, tenía que quedarse con la familia del difunto. Y Noemí, comprendiendo de que ella no tenía otros hijos para darles, y digo esto porque había otra ley que se llamaba la ley de levirato. Una ley donde si yo moría y no tenía hijo varón, un familiar mío tenía que casarse con mi esposa para tener un hijo que tuviera no el nombre de mi familiar, sino mi nombre. Y eso vamos a explicar más adelante. Y lo que ocurre entonces es que Noemí entra en el capítulo 1 en un proceso de amargura. Y para los que estamos aquí y los que nos están viendo en cámaras, si nos está viendo por primera vez, espero que seas bienvenido. Y si nos ves constantemente, pues te invito a que compartas este link con otras personas. Y también te invito a que puedas compartirlo en todas tus redes sociales. Y espero que sea bendición este mensaje para ti. Todos sabemos y hemos pasado por situaciones donde nos han creado amargura. Si tú no has pasado por amargura algún día, lo vas a hacer, garantizado. La muerte de un familiar, un rompimiento familiar, una infidelidad, una crisis, una despedida, un momento de depresión, un momento de rabia, un momento donde se pierde todo. Todas las personas que han estado en lugares donde hay guerras y han perdido todo, normalmente muchos de ellos sienten amargura después que pasan el proceso. Y las crisis nos llevan a nosotros a llenarnos de dolor y resentimiento. Y este fue el caso de Noemí. Noemí entró en una situación donde ella dijo: no me llamen más Noemí, que significa una persona agraciada, amigable. Llámenme Mara, que significa amarga. Y ella le dijo: llámenme Mara, significa amargura. En el capítulo 2 la cosa cambia, porque ya Noemí manda a sus nueras en el capítulo 1 que se vayan, y en el capítulo 2 que se vayan, y cada una toma su rumbo. Orfa se va a su tierra, queda libre de la ley y se va a su tierra a recasarse y a hacer su vida. Y Ruth le dice a Noemí: tu Dios es mi Dios, tu gente es mi gente, tu lugar de muerte será mi lugar de muerte, yo me voy contigo. Y entonces en el capítulo 2 se va Ruth y Noemí, se van juntas de regreso a volver a comenzar de nuevo en la tierra donde Ruth había dejado porque había hambre, porque Dios había bendecido nuevamente a Belén. Y en este capítulo lo que ocurre es que Ruth toma la iniciativa de ir a trabajar el campo.
bajo una ley que amparaba a los extranjeros y a los pobres. La ley que decía que el que cosechaba no podía recoger todo, sino que dejar ciertas porciones para aquellas personas que eran inmigrantes y aquellas personas que eran pobres pudieran tener la dignidad de comer con el sudor de su frente. Oiga lo que acabo de decir, la dignidad de comer con el sudor de su frente. Yo no sé si a ti te pasó, pero el primer cheque que tú y yo hice, yo me sentía contento. Súper contento. La primera vez que a mí me pagaron un salario en mi trabajo, dije, wow, con el sudor de mi frente lo he ganado. Gracias, Dios mío, por la fuerza que me das. Hay algo especial cuando tú puedes trabajar para lo que Dios te da. Es muy especial que pasa en tu vida. Entonces, esta ley era no para crear personas que no trabajaran, sino para bendecir a los que trabajaran. Y lo que ocurre es que Noemí se queda en casa y Ruth va a cosechar los campos. Y cuando llega a cosechar los campos, pide permiso, le da la entrada y Dios la envía al campo de un hombre llamado Boz, que era un familiar de la familia de Noemí. Por ley entonces, él puede ser la persona que tuviera la función de redimir a Ruth y a Noemí. Cuando hablamos de redención, y la serie se llama redención, estamos hablando de un concepto que tiene que ver con pagar una deuda. Eso es lo que es redención. Redención es pagar una deuda de otra persona, sea cual sea la deuda. Eso es lo que es redención. Bíblicamente, la única persona que nos redime a nosotros nuestros pecados es Jesús. No hay otra persona que pueda redimir de tus pecados, sino en la obra de sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Entonces, vos podías redimir, él podía pagar la deuda por la tierra de Malón, de Quilión y de todas estas personas. Y entonces la herencia quedaba en la familia. Y el apellido del niño que naciera con Ruth, porque tendría que casarse con Ruth, si le decía eso, vendría a ser parte entonces, el apellido no de vos, sino del muerto, pero la heredad quedaría en su posesión. En el capítulo 3, Noemí toma la intencionalidad de casar a Ruth. Y le dice, mira mija, ya tú tienes varios meses trabajando con vos, el tipo no te echa los perros, pero yo sé que gusta de ti, vaya, dígale, aquí estoy papá, si no te mueves, otro me va a agarrar. Y lo que ocurrió fue que entonces llegó Boz y sin pensarlo dos veces, cuando ella le dijo, hey, estoy lista para que me redimas, Boz llegó y le dijo a Ruth, claro que sí, lo voy a hacer, pero tienes que esperarte. Hay un obstáculo en el medio, pero lo voy a hacer. Ruth va a casa de nuevo a su suegra, que era como su madre, y entonces ella le cuenta lo que pasó y la suegra le dice, no te preocupes, que hoy este hombre no va a descansar hasta que arregle el asunto. Este hombre va a hacer lo que tiene que hacer, te lo garantizo. Y llegamos al capítulo 4 de Ruth y la parte final del mensaje. Ruth capítulo 4 versículo 1 dice, Boz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado, y le dijo, ¡hey, fulano! Esto es bien interesante, porque su nombre no se menciona, porque en el texto él es considerado importante. Y esto aquí te habla de algo que más adelante voy a estar explicando un poco. No le dice, ¡epa Pedro, ¿cómo estás? ¡epa Moisés, ¿cómo está? ¡epa Manuel, ¿cómo está? No. ¡Épale, tú, ¿cómo es que te llamas? Pablito, Manuel, Ramón, García, como te llames, vente para acá, quiero hablar contigo. Muy interesante la forma en que vos trata la situación. Y dice, y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3, cuando Ruth le dice a vos, quiero que te cases conmigo, que me redimas, lo que ocurre es que vos le dice, mira, me encantaría, eres la mujer más bella del mundo, me gustaría casarme contigo, pero te tengo malas noticias. La mala noticia es que hay otro pariente que es más cercano que yo. Y la ley decía que el pariente más cercano es el que tenía que casarse. Si el más cercano no quería, entonces el segundo en línea le tocaba. Y vos le dices, yo no soy el primero, yo soy la segunda opción. Pero iba a hacer todo lo que pasa. Entonces el tipo en la mañana se para tempranito y se va a la puerta de la ciudad. ¿Por qué a la puerta de la ciudad? Porque la puerta de la ciudad era el lugar donde se realizaban todas las transacciones legales. Era el lugar donde iban las personas que tenían títulos, que tenían posiciones, que tenían cierto nivel de testimonio, que eran personas respetadas, y ahí se hacían transacciones delante de ellos. ¿Y qué hace vos? Se va en la mañana, tempranito, y cuando ve a fulano, porque no lo llaman por su nombre, dice, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Versículo 2 y 4 de Ruth capítulo 4. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados.
y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláralo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces, el papel del redentor era pagar la deuda, todas las cuentas, todo lo que ocurría. Entonces, eran dos cosas que la persona que redimía hacía. En este caso, que era la ley del levirato, lo que estaba explicando. Era, número uno, proporcionar, mantener la propiedad del difunto en la familia. Esa era la primera cosa. Era mantener la propiedad del difunto en la familia. Ellos no querían que las herencias pasaran a otras personas. Ellos no querían que las tierras pasaran a otras personas. Ellos querían que la familia tuviera con la propiedad. Y si pasaba a manos de un hermano, de un primo, de un sobrino, de un tío, pero no pasara nunca a manos de otras personas que no fueran parte de la familia. Entonces, la función de redimir era mantener la herencia o la propiedad en manos de la familia. La segunda cosa era proporcionar un hijo, varón, a una viuda para perseverar la línea familiar del difunto. Por eso es que en el hebreo, cuando usted ve una persona que se llama Ben Urión, y se llama Joseph Ben Urión, lo que está diciendo es José, hijo de Urión. Es como si dice Bar Urión, Bar es hija, entonces sería hija de Urión. Entonces en el hebreo los apellidos normalmente eran hijo de, Ben de. Y lo que tenía que hacer el que redimía era asegurarse que el nombre del difunto mantuviera y subiera. Entonces, si el niño nacía, no iba a tener fulanito Ben Boss, no, iba a ser Ben Malón, es lo que iba a hacer. Y el pariente, cuando se enteró de que había la oportunidad de mantener más dinero, más propiedad, más tierra, y él tenía la afluencia para hacerlo, dijo, con mucho gusto yo lo hago, con mucho placer yo pago la deuda. Versículos 5 y 6. Entonces replicó Boz, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también, léelo conmigo, ¿la quién? Oh, aquí cambia la cosa. No te vas a casar con una mujer judía, te vas a casar con una extranjera idólatra que para rematar es de un pueblo enemigo de Israel. Entonces, como tú sabes que tú vas a redimir la tierra, quiero que sepas que te toca casarte con la extranjera. Te toca casarte con la mujer que viene de un pueblo idólatra. Te toca casarte con la mujer que es moabita, de los enemigos de Israel. Así que, qué bueno que vas a hacerlo, te felicito. Aparte de eso, te viene también la ñapa, el regalito, lo extra. Una mujer también que no es muy recibida en medio de nosotros. Pero no te preocupes, va a ser bueno, la tierra te va a hacer muy bien. Junto con ella va a ser una bendición. Vas a ser un hombre muy bendecido. Mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. En otras palabras, cuando el tipo le dijeron eso, el tipo dijo, no papá, después me nace un muchachito, tiene nombre de está mezclado con una extranjera. Yo no es que no sea racista, pero a mí los extranjeros como que no me caen muy bien. Y más una moabita, más una mujer que para rematar viene un pueblo que es impío y para rematar que es enemigo de nosotros. No, mira, vale, quédate tú con ese pedacito de tierra. Al fin y al cabo, mira, yo tomo mucha plata, vale. Quédate tranquilo tú con tu tierra y cásate con ella tú. Va a ser una bendición. Para ti es una bendición, no ha pasado nada. Dale, bocito, dale con ganas, vale. Mira, hasta yo te doy el regalo de bodas, Lara. No ha pasado nada, vete. Tranquilo, vale. Versículo 7. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, para que la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y este servía de testimonio en Israel. Entonces, hoy en día, cuando usted va a hacer un negocio, un contrato, usted va donde un notario público, va ante abogados, los abogados hacen un documento legal. Y el notario público le lee a usted el documento legal. Usted tiene que verificar en su idioma que ese documento usted lo entiende, sabe lo que va a firmar. Y entonces hay testigos, el notario es un testigo por la ley. Y entonces usted firma enfrente al notario, pone su huella en un libro, el notario pone su firma y el otro partido hace lo mismo. Y entonces se lleva al condado, se registra y viene a ser un negocio legal. En aquella época no existían ni notarios públicos, ni existían ese tipo de sistemas. Entonces, ¿cuál era el sistema? Yo decía, mira, vamos a llegar a un acuerdo. Yo estoy en mi zapato, lo guardas en tu casa y ahí lo tienes. Porque ¿cómo una persona va a conseguir los zapatos de otra persona si no se los doy?
Entonces era un momento donde yo te entregaba lo que yo usaba para caminar. Y usted dice, no importa, tengo otro en el closet. En aquella época no tenían 2, 3 pares de zapatos en el closet. Entonces estabas entregando lo que tú usabas para caminar y lo decías, aquí está, el contrato está hecho. Y normalmente se hacía enfrente a muchas personas, versículos 8 al 10. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú. Y se quitó, firmó, señores, ante notario público, jueces y toda cosa. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que ha adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Quilión y de Malión, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, la que no que es, la que es extranjera, la que es impía, la que no es la mujer que sería la que él quisiera. Mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto, es decir, el niño no va a ser mío, va a ser hijo de Malón, sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y en la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. En la Biblia hay varias partes donde te habla acerca de esta ley. Lo vas a encontrar primero con Judá. Judá tenía 2 hijos y el primero se casa con una mujer llamada Tamar. Se muere el primero porque la Biblia dice que él era muy malo, muy malo, y la dice que Dios lo mató, así es claro te dice la Biblia. Y entonces se casa con el segundo que se llamaba Onán, y Onán era peor que el primero y la Biblia dice que Dios lo mató también. Pero se casó Onán con la esposa de su hermano para levantarle descendencia. Después cuando Cristo está hablando, después con los saduceos, los fariseos, le dicen, una mujer tenía 7 maridos. Y muchos piensan que tiene que ver con la ley del levirato, porque ninguna mujer se casaba con 7 maridos normalmente. Y cuando ocurría eso es porque había muerto, y dice, murió uno y se casó con el otro, murió y se casó con el otro. ¿Por qué? Porque era un proceso de levirato. Estaba redimiendo. Entonces, en la Biblia hay varias veces que te menciona. Entonces, no solamente la historia de Ruth es una historia de la ley del levirato o la historia de redención. Y lo que ocurre es que el tipo suelta todo y se lo deja entonces a vos en sus manos. Entonces, hay varias cosas que yo noto en este texto, en lo que acabo de leer. Y me gustaría que las viéramos al transcurso del mensaje. La primera cosa que yo noto es que la redención requiere preparación. Redimir, el pagar la deuda por otra persona, requiere preparación. Y te lo voy a decir de esta manera. En el primer momento que vos le dijo Ruth, ¿sabes qué? Redímeme. Me gustaría que tomaras tú la decisión de redimirme. Lo que él le dice en el capítulo 3, versículo 12 a Ruth, me deja saber que el momento que ella le pidió que le redimiera, su mente empezó a preparar la redención. Versículo 12 del capítulo 3 dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy el pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. En otras palabras, vale, quiero redimirte, eres una mujer increíble, virtuosa, me encantaría hacerlo, pero tengo un problema, hay otro que se me adelanta de acuerdo a la ley. ¿Qué hago para redimirte? Acuéstate a dormir, no ha pasado nada, yo mañana me encargo de esto. Ahí hay un proceso de preparación. Y lo que ocurre es que el tipo se paró tempranito y dice, nada, yo me paro a las 4, yo me paro a las 3. Se bañó, se echó pachulín, su perfume, ¿ya? Se lavó aquí, se puso desodorante, se peinó con su gomilla, bueno, para los que tienen pelo, ¿ya? Se peinó chévere. Y el tipo llegó y antes que saliera el sol, ahí estaba sentado, esperando que llegaran todos los que venían a ser parte de testigos y que llegara fulano, porque ni su nombre es importante. Y el tipo sentado esperando, 6 de la mañana y este todavía no se ha tomado el café, ¿qué problema? 7 de la mañana, ahí viene. ¡Épale, fulano, vente para acá, vale! Si supieras que te voy a cocinar. Ahorita mismo te voy a echar una trampa, pero no vas a darte cuenta, no ha pasado nada. Vete tranquilito. Se sienta y escoge a 10 testigos. Legalmente necesitaba 10 testigos. Yo, tú. El más viejito, el más no sé qué broma, el más sabio, el que es más peleón, vénganse para acá, siéntese aquí. Quiero hacer un negocio contigo. Aquí donde estamos todos reunidos. Mira, quiero darte una información. Y la información no se la da de un solo golpe. La información la da por partes, lo cual hace que el otro se emocione. Dinero, tierra, propiedades. Claro, papá. Donde hay inversiones yo estoy. Yo soy un tremendo inversionista. Perfecto, me parece muy bien. Pero una sola cosa. En la inversión te tienes que casar con una mujer que no es judía. Es parte de nuestros enemigos. Normalmente son impíos. Pero, hey, buena inversión, papá. Te va a salir bien la cosa, ¿verdad? Y el tipo dijo, no. Entonces, lo que tú estás viendo es una preparación estratégica para lograr un proceso de redención con una mujer que necesitaba ser redimida. Esta estrategia de vos no es para su propio beneficio.
De hecho, la realidad es que él estaba en la misma situación que el fulano. ¿Por qué? Porque cuando llegó el momento de redimir, él dijo, no, yo voy a echar a perder mi heredad. Yo estoy cuadrado, yo tengo ya mi fideicomiso, yo tengo ya mi testamento hecho, yo sé para quién va la plata, yo sé para dónde va todo, yo estoy listo. Si yo me muero, hasta tengo carta ya de lo que va a pasar, si me desenchufan o no me desenchufan. Yo tengo todo listo, papá. Y si yo me pongo a tener otro muchachito con esta mujer, me va a echar a perder la cosa. Yo no puedo hacer eso. Mi propiedad, mi heredad, yo tengo que proteger lo que es mío. Por un pedacito de tierra, no, yo no voy a hacer eso. Entonces, él comienza en un proceso donde tanto vos podía estar en la misma situación que el fulano. A él no le importaba la tierra, a él no le importaba la heredad, a él le importaba la situación de Noemí y de Ruth. Entonces, estratégicamente, él tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, no para su propio beneficio, sino para el beneficio de dos mujeres que si caían en manos de un tipo que no les importaba, Ruth iba a caer muy mal. Y es un problema para ella. Entonces él se prepara, hace todo y le tira entonces la información que tiene que tirarle. Entonces la redención de Ruth fue planificada, fue un proceso, ocurrió con estrategia, ocurrió con acción. El asunto es, y quiero que me pongan atención, es que muchos de nosotros estamos llamados a redimir a otras personas. Y vuelvo a repetir, no somos llamados a redimir como Cristo. Cristo es el único que redime de nuestros pecados. Nosotros somos llamados a pagar a veces por un familiar, por un amigo, por una comunidad. Hay cosas que tenemos que hacer. El asunto es si estamos dispuestos o no a hacerlo. Hay personas aquí que Dios las está llamando a ser instrumentos de redención en la vida de sus hijos. Pero trabajar con tus hijos es un problema, porque el muchacho es rebelde, es malcriado, ya está adulto, tiene su vida hecha. Hay personas aquí que son llamadas a trabajar en la redención de la vida de una iglesia. Pero trabajar con el hermano Pepito Pérez es un problema porque ese hermano es prisionero. Y yo con Pepito Pérez no me llevo bien porque yo también me remango rápidamente las mangas. Entonces cuando yo me remango, después voy a golpear primero, entonces yo no voy a hacer eso. La realidad es que en el proceso de redención hay que pagar un precio. Porque la redención no ocurre si no se pagan las deudas de la otra persona. Y hay personas que Dios te levantan a veces en la madrugada a orar. Hay personas que el precio de redención por la vida de un familiar es orar constantemente a las 3, a las 2 de la mañana. El viernes Dios te para a las 4 de la mañana. Y así no queremos hacerlo. Lo dije en el servicio de las 9, lo voy a decir ahorita en el servicio de las 11. Les voy a pedir un favor a la iglesia. Por favor, como proceso de redención por los que estamos en el ministerio sirviendo aquí, oren por nosotros todo el tiempo. Yo les ruego a ustedes como iglesia que no dejen de orar por este pastor que está aquí y por todos los que estamos trabajando en el ministerio. Yo les ruego que si Dios te para a las 3 de la mañana, yo sé que es incómodo, párate por favor. Ora por mí. Lo necesitamos. Ora por tu hermano, lo necesita. Pero el proceso de redención a veces es incómodo. Y tiene la capacidad de hacerte perder algo. Algo que tú no quieres perder. Algo tienes que darlo, porque para pagar una deuda tú tienes que soltar lo que es tuyo. Para cubrirle una deuda que tú no tienes culpa de eso. Entonces, este proceso de redención a veces Dios lo está llamando. Hay personas que Dios pone a otros en su vida a caminar. Hay personas que necesitan que estén caminando con ellos constantemente porque están en procesos de adicciones. Y esa persona que está caminando con el que está en proceso de adicción está pagando una redención. Y Dios te llama a ser instrumento de redención en la vida de alguien. Y tienes que hacerlo con preparación. Tienes que hacerlo de una manera estratégica. Tienes que hacerlo no buscando tu propio beneficio y comprendiendo que a veces se va a perder. Y Dios orquestó todo en la vida de Ruth. ¿Por qué Dios no la lleva al campo de ese fulano? Porque ese fulano no le iba a cuidar, no le iba a amar, no le iba a tener, no iba a tener a Noemí bien, no iba a sostener a ese fulano, iba a llenar más su bolsillo, pero no iba a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, la capacidad de hacer lo que tienes que hacer, tienes que ser intencional. La redención requiere intencionalidad y saber en lo que te estás metiendo. Saber las consecuencias de tus acciones, no hacerlo porque no pienses que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Dios Padre dijo, ay, lo mataron, bueno, vamos a hacer que su sangre sea la que cubra a todo el mundo. Bueno, ya pasó, ¿qué vamos a hacer con el muchacho? No,
En la redención hay un proceso de preparación, hay un proceso de intencionalidad, hay un proceso donde Dios ocurre. Entonces, quizás el asunto de redención en tu vida es con tus hijos, a lo mejor es con tu esposa, a lo mejor es con tu esposo, a lo mejor es con un amigo. Entonces, te invito a que cualquiera sea el proceso de pagar lo que tienes que pagar en oración, en búsqueda de Dios o trabajar en esa persona que Dios te está poniendo al frente, te invito a que lo hagas intencionalmente y con planificación en la presencia de Dios, comprendiendo el propósito en que tiene que haber. Entonces, la redención de Dios fue planificada también. ¿Por qué? Porque Dios hizo todas las cosas con intencionalidad. Quiero que pienses en esto. Cristo viene a la tierra, nace de una virgen, es puesto en un pesebre, es sacado para Egipto y después lo regresan. Intencionalidad, planificado todo. ¿Por qué? Porque antes que Cristo viniera, del libro de Génesis, mucho antes que los profetas estuvieran ya profetizando, ya Dios estaba diciendo en la historia de Jesús a través de sus profecías. Todos los profetas del Antiguo Testamento te hablan de la redención que Jesucristo iba a hacer. Porque no es un acto sin preparación. En la redención Dios actuó de una manera preparada. Tú no llegaste a este sitio hoy, no nos estás viendo en las cámaras hoy, o alguien no te predicó por primera vez por inercia, sino que Dios fue orquestando todo para que tú comprendieras que Él quería pagar el precio por tu deuda. Así es como Dios trabajó. Y así es como Dios trabaja con nosotros como iglesia. Cuando tú estás en esta iglesia, hoy te lo digo, aquí todo el mundo es un ministro de Cristo. Aquí todo el mundo que es parte de la iglesia es un ministro de Cristo. ¿Para qué? Para ser instrumento de redención a los que necesitan redención. Y para que eso ocurra, nosotros tenemos que estar claros en la intencionalidad que viene después de esto. Entonces, Dios envía a su hijo nace de una virgen, empieza a caminar con nosotros. 3 años, el hombre llega y escoge a muchos discípulos. Entre los muchos discípulos se especifica en 12 líderes. ¿Para qué? ¿Para ser grandes? No, para tener fuertes muertes horribles. Porque uno murió crucificado boca abajo, el otro crucificado de lado, al otro lo acuchillaron no sé cuántas veces, al otro frente al templo le metieron una espada, al otro lo apedrearon. Entonces él escogió a 12 y los preparó, no para ser los grandes apóstoles, sino para tener muertes difíciles, para que el mensaje pueda ser llevado a diferentes lugares donde nadie quería escuchar el mensaje. Proceso de redención. Si eso no hubiera pasado, hoy tú no estuvieras aquí sentado escuchando la palabra, ni yo estuviera predicando hoy. Procesos de redención. Entonces Dios los llevó por 3 años, los enseñó, los preparó, los empodera, trata con sus corazones porque los tipos eran un problema increíble. Y después muere en la cruz por nosotros, después resucita, después que resucita viene otra vez y está con sus discípulos 40 días, los enseña otra vez por 40 días, sube al cielo y por último les da la promesa del Padre. Y la parte final viene de nuevo por su iglesia. Todo planificado. La redención de Dios es planificada, no es por inercia. Volvemos al caso de Ruth. En Ruth capítulo 4, 11 al 12, sigue la situación con vos entonces. Y dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Este asunto se acabó, el fulano, ya tú no puedes agarrar esto. Vos ahora tú tienes que pagar las deudas. Testigos somos, el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y a Lea. Es una bendición, fueron mujeres muy fructíferas en lo que fue a dar hijos, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, que sería Belén, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Farés. ¿Quién era Farés? Farés era el hijo de Judá, que es el caso del levirato que le estaba diciendo ahorita con la mujer Tamar. Dice Farés, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de ese joven te dé el Señor. Entonces los ancianos agarraron todo y dijeron, listo, aquí no hay más nada que hacer. Bendecido vos, bendecido a Ruth, cásense, se acabó el problema. Ruth paga las deudas que hay, la tierra es tuya, levanta el nombre para el difunto, ahora la tierra viene a ser parte de tu propiedad, cuida a Noemí, cuida a Ruth. Y el fulano, señores, cuidando su herencia. ¿Por qué? Porque para redimir, lo más importante no es cuidar tu herencia. Y ese fulano no estaba dispuesto a redimir porque él quería cuidar su herencia. Imagínense si Cristo Jesús, cuando vino a la cruz del Calvario, hubiera dicho, no, yo no puedo morir así. Por Moisés, por ese tipo feo, malo. No, quizás por Fernando sí. Quizás por María sí, pero por Moisés. No, ese tipo es muy malo. ¿Vale? Cristo dio su vida, porque no la perdió. Dio su vida por querernos redimir. Para poder redimir, tú tienes que dar
lo que tienes. Fulano no pudo redimir porque su herencia fue más importante que él, que la vida de Ruth y la vida de Noemí. Cristo dio todo lo que tenía porque para él más importante que su propia vida es tu vida. En la redención se da la vida de uno o la paga de uno por la necesidad del otro. Entonces, versículo 13 llega y dice: vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llevó a ella. Ese se llevó fue que tuvo relaciones sexuales con ella, y el Señor le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Versículos 14 al 15. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea el Señor que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. En una sociedad de hombres, las mujeres están diciendo: tu mujer es más importante que los hombres en tu vida. Esto es muy importante, porque normalmente las mujeres no pueden hablar de esa manera. Y ella está hablando y está diciendo. Entonces, tú vas a encontrar cómo literalmente Dios prepara todo para que Ruth y Noemí estén juntos y el proceso de redención ocurra. Versículos 16 del capítulo 4. Y tomando Noemí el hijo, le puso en su regazo y fue su haya, fue su ancla. Entonces, la redención requiere preparación. Pero tú sabes lo que la redención requiere también. La redención requiere comunidad. La redención ocurre en comunidad. ¿Por qué ocurre en comunidad? Quiero que pienses por un momento. Nosotros decimos: vos redimió a Ruth. Sí, eso es verdad. Pero cuando Ruth llegó a Moab, llegó una muchacha cuando Noemí llegó a Moab, a la tierra de los moabitas, llegó una muchacha llamada Ruth. Y cuando Ruth conoció a Noemí, el testimonio de Ruth fue tan impactante en su vida que esa muchacha llegó a conocer al Dios verdadero. Entonces, la redención comienza en la vida de Ruth, no por vos, comienza porque Noemí fue un testimonio y ella dijo: oye, el Dios que ella sirve no es un Dios que está pegado a una pared o que está en un dashboard de un carro o que está en un asunto, es un Dios vivo y verdadero. Y el Dios que ella sirve es un Dios que es diferente, es el Dios de verdad. Noemí, tu Dios es mi Dios. Noemí, tu pueblo es mi pueblo. Noemí, donde tú mueras yo moriré. Eso es un proceso de redención. Pero entonces cuando llegan a Belén y está Noemí en situación de hambre, ¿qué hace Ruth? Sale al campo a trabajar. ¿Por qué? Porque ella está dando su sudor para que su suegra coma. Eso es un proceso de redención. Ella está pagando el precio de trabajar para que su suegra coma. Llega entonces al campo y conoce a vos. Y vos dice: yo te voy a redimir. Después que ella dice: redímeme. Y todo el mundo dice: vos la redimió. Sí, vos la redimió. A Noemí y a Ruth, él dio lo que tenía que quedar y compró el precio. Pero vos tuvo hijo en su vejez. Y lo más probable es que él no tuviera hijos. Es lo que yo creo. No lo dice la Biblia, pero es lo que yo creo. Entonces Dios usa a Ruth para bendecir y redimir también la falta quizás de hijos que a lo mejor que él llegó a tener. Ocurre en comunidad. Ocurre en comunidad. Cuando una persona llega a la iglesia por primera vez y está rota su corazón, está quebrantado, la iglesia en comunidad, por el poder del Espíritu Santo, bajo la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sigue en el proceso de redención en tu vida. Y eso lo vemos nosotros. Aquí hay personas que llegaron destrozadas, hoy en día están ministrando ante la presencia de Dios, llenos del poder de Dios, restaurados, predicando, no viviendo cosas que no es lo que predican, sino caminando en lo que Dios está haciendo en sus vidas. Proceso de redención. ¿Cómo ocurrió? Solo ocurrió en comunidad. Pero el proceso más importante de redención comunitaria que yo veo, lo veo en la Santísima Trinidad. El Padre envía al Hijo. El Hijo viene y muere en la cruz. Y el Espíritu Santo me convence de pecado y me restaura. Me restaura. Es un proceso redentor que ocurre en una comunidad. En la comunidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Cristo da su vida por nosotros. Entonces nosotros como cristianos no podemos nosotros pensar que el proceso va a ocurrir solo y que simplemente con que la persona acepte a Jesucristo el proceso ocurre solo. No, ese es el momento donde la presencia de Dios entra en su corazón y la sangre de Cristo lo cubre y sus pecados son perdonados. Pero hace falta pastores, hace falta maestros, hace falta personas en grupos pequeños, hagan falta personas que oren por él a las 4 de la mañana, hace falta personas que lo llaman y dicen: ¿qué pasó? ¿Estás luchando? Yo camino contigo. Hace falta personas que cuando entren por la puerta le digan: bienvenido, este es el lugar de restauración para tu vida. Porque la redención ocurre en comunidad. En la iglesia es llamado a hacerlo en comunidad. ¿Estás conmigo, iglesia?
Y tenemos que comprender esto. A veces nosotros creemos que la redención ocurra sola. Y sí, el pecado y todo es perdonado. Pero el momento de santificación donde Dios transforma el corazón ocurre en los momentos en comunidad. Ahí es donde ocurre. ¿Por qué? Porque en la adoración del pueblo, en la congregación del pueblo, la Biblia dice que el Espíritu Santo habita. Ahí está. Y Dios nos llama a nosotros a movernos en este proceso de redención. A lo mejor Dios te está llamando a ti a que tú seas instrumento de redención de una persona. Hoy te digo, toma el llamado y haz lo que tienes que hacer. No luches más con que vas a perder tu heredad. No puedes enfocarte en tu heredad. Tu heredad es hacer la obra y la voluntad de Dios en tu vida. Y hacer lo que tengas que hacer. Ruth, versículos 17 al 22. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, al niño no lo llamó Noemí, ni lo llamó Ruth, ni vos, lo llamaron las mujeres. Le ha nacido un hijo a Noemí, y le llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Farés. Farés engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Amminadab, Amminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed a Isaí, y Isaí engendró a David. ¿Tú sabes lo que me está diciendo esto? Que la redención no fue solamente para Ruth y para Noemí. La redención de esa relación, de ese matrimonio con Ruth y con Noemí, fueron Dios 3000 años atrás preparando el nacimiento de Jesús. Porque la promesa del Mesías vino a través de David. Y David, señores y señoras, era nada más y nada menos que el nieto de Ruth. Una moabita que inmigró con su suegra, bajo muerte, bajo pérdida, bajo sacrificio, bajo sudor. Porque la historia de dolor y de amargura, cuando cae en las manos de Dios, Dios la redime con la identidad que te da en tu vida. Vos no perdió, vos fue el abuelo del rey de Israel. Fulano, protegiendo su heredad, se perdió el privilegio de ser el abuelo del rey de Israel. Pero vos no solamente es el abuelo del rey de Israel, sino que de la línea de vos, el Mesías, el Hijo de Dios, sale con una moabita, con una mujer que no era una mujer de las que supuestamente eran buenas. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. En Mateo capítulo 1, versículos 5 al 6 te habla de genealogía de Jesucristo y te dice: Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urías. Entonces, en la genealogía de Cristo tú vas a encontrar varias mujeres. La primera es Rahab, una prostituta extranjera que se convirtió al Señor y fue transformada por el poder de Dios. Y se casó, bien casada, y tuvo un muchachito. Y después entonces la otra mujer que tú vas a ver también extranjera en la genealogía de Jesucristo es Ruth, una mujer moabita que estaba en una situación de crisis fuerte, y de Boz con ella salió entonces Obed, y Dios usó eso para que naciera el rey David. El otro es Tamar. Tamar es una mujer también extranjera que Judá le da un hijo, el hijo es malo, Dios lo mata, el otro hijo se casa con una mujer, lo mata, y da una historia ahí media turbia. Pero ocurre algo bien interesante y nace un muchachito, ¿verdad? Faré. Y cuando nace el muchachito ocurre esto. Ahora hay otra mujer en la genealogía de Jesucristo, Betsabé, la mujer de Urías, que era la esposa de Urías, un hombre que era siervo de David, y David lo mata porque le gustaba a la mujer y abusa de su poder, la trae, se acuesta con ella y después le quiere echar el muchachito al hombre. El hombre no se lo echa encima y David mata al hombre. Y de todo ese desastre, de todo ese dolor, de todo ese quebrantamiento, de toda esa prostitución, de toda esa migración, de toda esa muerte, de todo ese incesto que hubo, de todas esas cosas, Dios causa una nueva entidad de redención. ¿Por qué? Porque la redención se convierte en nuestra identidad. A mí no me importa quién tú hayas sido, de dónde tú viniste o qué tú hiciste. Si el Hijo de Dios entró en tu corazón, la Biblia dice: he aquí tú eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Eso es lo que la palabra de Dios me dice a mí. La redención en tu vida es el producto de una historia de mujeres que lucharon, que emigraron, de hombres
que vieron la oportunidad de bendecir, de mujeres que bendicieron a hombres. Hay muertes, hay pérdida, hay dolor, hay emigración, pero de las cenizas Dios sacó a Jesús. Yo no sé qué cenizas tienen tu familia hoy, pero yo te digo en el nombre de Jesús que de tus cenizas vendrá redención. Yo te digo en el nombre de Jesús que de tus cenizas vendrá nueva identidad, que de tus cenizas vendrá nueva esperanza. Y la esperanza está en Cristo, en el Hijo de Dios. Yo no sé cuál es tu circunstancia hoy, pero te puedo decir que Ruth se convirtió en abuela de David y David se convirtió en el que Dios le hizo la promesa que el Mesías saldría de hoy. Nosotros estamos cantando, ven, 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 que tu pueblo te espera. Ven, Mesías, ven. ¿Sabes por qué? Porque Dios te da una identidad. Si tú eres una Ruth, una Rahab, si tú eres un Boaz, si tú eres un Salmón o lo que tú seas, quiero decirte que tu identidad es la identidad del pueblo del Mesías. Tú perteneces al pueblo de Dios. No importa quién tú seas, lo que hayas pasado, Dios te está llamando a vivir una nueva identidad, a comprender que tú eres la identidad de Cristo y que Dios te hace nueva criatura en Cristo Jesús. Historia de redención. Tu inmigración no es en balde. ¿Quién sabe cuántos ministros, hombres y mujeres de Dios saldrán de ti? ¿Quién sabe cuántas personas van a escuchar el reino de Dios a través de la voz tuya o de tus hijos? Tu historia no es de balde. Tus lágrimas no han sido de balde. Tu inmigración no ha sido de balde. Es la identidad de redención que Dios pone en tu vida. Te invito a estar en pie hoy. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador hoy, o si antes de escuchar este mensaje tu corazón estaba en un punto y dijiste, wow, esto es verdad, yo creo en Jesús como mi Señor, yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Es una simple oración, no es una oración mágica, es una oración de fe. Si lo estás viendo en las cámaras y tú quieres decir públicamente donde estás ahí en las cámaras o aquí que tú quieres recibir a Jesús, yo te invito a que lo hagas hoy conmigo. Iglesia, inclina tu cabeza. Y si estás aquí hoy conmigo y tú quieres decir yo soy de Jesús, te invito a que ores conmigo esta oración. Padre, gracias por haber dado a tu Hijo a morir por mí. Gracias por la identidad de redención. Él pagó el precio por mis pecados. Él dio su vida por mí. Él se derramó completamente por mí. Y yo soy ahora parte de su herencia. Gracias, Jesús, por haber sido el sacrificio por mí. Gracias por perdonar mis pecados. En tu santo nombre te lo pido.